Hola chicas, buenas tardes. Espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar otra vez con las clases. eh, ya la última parte del ciclo. Vamos a iniciar con el tema 2.6, que nos quedamos en los profetas menores. Vamos a rezar la oración. Saben que encontré la oración de la lluvia y pues me parece muy importante que ahorita estemos pidiendo mucho por la lluvia, por toda esta crisis de agua que tenemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos copiosa lluvia, a fin de que, ayudados suficientemente con los auxilios presentes, suspiremos con más confianza por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, nuestros campos parecen desiertos y la desolación se ve por todos lados. Nuestras almas como la tierra esperan con ansia tus bendiciones. Padre misericordioso, tú prometiste escuchar la plegaria del que te pide con fe. ¿Permitirás que tus hijos sufran hambre y escasez? Para que no falte el pan de cada día, envíanos, Señor, la bendición de la lluvia. Señor, envía desde el cielo la lluvia sobre nuestros campos para fecundarlos y sobre nuestras ciudades para calmar nuestra sed, y así remediar múltiples necesidades. Te lo pedimos, Padre amoroso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, chicas. Como les decía, vamos a ver lo que son los profetas menores. En la última clase nos habíamos quedado con los profetas mayores. Si recuerdan, habíamos platicado de que los profetas eran aquellas personas que anunciaban o denunciaban en ciertos momentos lo que sucedía o lo que iba a suceder. o lo que iba a suceder en ese momento en los pueblos, ¿verdad? Acuérdense que decíamos también que era muy importante situarlos si eran antes del destierro, durante el destierro o después del destierro, pues más o menos para entender por dónde iba el mensaje que daban cada uno de ellos. Ellos tenían esa misión pues de anunciar lo que Dios les transmitía por medio de sueños, normalmente o generalmente por medio de sueños. Entonces ellos tenían esa misión de anunciar al pueblo, ¿verdad? Que se convirtieran, o que iba a haber una destrucción, o que iba a venir el Mesías, o que ellos anunciaban pues algo que iba a pasar, ¿verdad? Decíamos que había 4 profetas mayores, que se les llama mayores más que todo por la extensión de lo que escribieron, ¿sí? Y estos profetas menores pues son libros más pequeños. Entonces es ahí donde la diferencia que hay entre los mayores y los menores. Decíamos que los mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y ahorita vamos a ver 12 libros de los profetas menores. Estos libros son, les digo yo, que son un poco más pequeños, ¿verdad? No tienen tanto escrito como los profetas mayores. Estos libros son Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías y Sofonías. Y pues bueno, empezamos con el primero. Oseas, el profeta del amor. Oseas es el primero de los profetas menores. Recurre a 2 conceptos novedosos: la alianza esponsal y el amor misericordioso, a la luz de su propia experiencia matrimonial. El mensaje es: Dios es amor. Amor por su pueblo, a pesar de la infidelidad de éste. Amor por la criatura humana, a pesar de nuestros pecados. Aquí Oseas padecía la infidelidad de su esposa. Entonces, él comparaba precisamente esas infidelidades que se dan en la pareja con la infidelidad del pueblo para con Dios. Entonces, es más o menos de lo que se trata el libro de Oseas, al que se le llama el profeta del amor. Luego vemos el libro de Jonás, que es el profeta de la universalidad de la salvación. En este libro encontramos un solo anuncio profético: dentro de 40 días Nínive será destruido. Todo el resto está dedicado a contar las aventuras de Jonás, que muy a pesar suyo llevó a cabo exitosamente la misión que el Señor le había confiado,
y con su predicación los ninivitas se arrepintieron y el oráculo no se cumplió, porque hicieron penitencia, se convirtieron y el Señor los perdonó. Sus escritos son una llamada a la conversión y a la penitencia. Nos enseña una teología del perdón, un perdón condicionado a la previa conversión del corazón. Pues aquí vemos el libro de Jonás, ¿verdad? De cómo Dios le pide que vaya a predicar a Nínive y Jonás no quería, Jonás se escondía. Entonces aquí vemos la historia de cómo se lo traga una ballena, de cómo va y lo escupe a la ciudad de Nínive. Y entonces, como Jonás empieza a predicar en el pueblo de Nínive y pues para sorpresa de él, el pueblo de Nínive se arrepiente y pues Dios los perdona, ¿verdad? Y después vemos cómo Jonás se enoja con Dios porque Dios no cumple la promesa de destruir a Nínive, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice, si se fijan en el último, dice, nos enseña una teología del perdón, un perdón condicionado a la previa conversión del corazón. O sea, como los ninivitas se convirtieron, se arrepintieron, pues tuvieron ese perdón por parte de Dios. Y luego está el libro de Miqueas, el profeta de la fuerza de Dios, originario del campo, contemporáneo de Isaías. Sin embargo, sus imágenes son más parecidas a las de Amós. Miqueas revela una profunda convicción de su misión profética y siente la fuerza del Espíritu de Dios que lo impulsa para realizarla, sin temer ni a las autoridades ni a los ricos estafadores. En su libro predomina la crítica social. El profeta echa en cara al pueblo de Israel sus innumerables delitos, así como sus pecados religiosos y sociales. Anuncia la destrucción de Jerusalén y del templo. Quiere decir que él estuvo antes del destierro. Nos enseña que la verdadera religión consiste en practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. Miqueas es conocido por el oráculo que anuncia que de Belén saldrá un rey que gobernará con el poder de Dios y traerá personalmente la paz. Nahum, el profeta de las buenas nuevas. El pequeño libro de Nahum rebosa de optimismo y canta la victoria sobre el enemigo. Su mensaje gira alrededor de un único tema, la caída de Nínive. En este libro se canta el júbilo que se produjo entre los habitantes de Judá por la derrota de un enemigo tan temido y por el anuncio de que la paz está ya a las puertas e Israel será restablecida. Aquí si recordamos ahorita que hablábamos de Jonás, pues cuando Jonás predica, el pueblo de Nínive sí se arrepiente, pero ya después vemos que en el tiempo de Nahum, pues el pueblo de Nínive sigue siendo igual y pues es destruido, ¿verdad? El pueblo de Nínive y cómo los israelitas se alegran porque los ninivitas eran pues hombres que dominaban al pueblo de Israel. Luego sigue el libro de Joel, el profeta del Espíritu de Dios. Su mensaje profético comienza con la descripción de la devastación del país por una terrible plaga de langostas. El profeta aprovecha este anuncio para invitar al pueblo a la penitencia y a la oración. A la penitencia del pueblo, el Señor responde con el cese del castigo y un anuncio de prosperidad. El profeta anuncia el día de Yahvé, que es un punto central en su profecía, junto con el anuncio del derramamiento del Espíritu, que el Señor dará sin medida a todo el pueblo fiel. Fíjense aquí cómo el profeta Joel ya anunciaba que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que amaran y siguieran las leyes de Dios. Luego vemos el profeta Amós, que es el profeta de la justicia. Es un hombre dedicado a la cría de ganado y a otras tareas agrícolas, hasta que el Señor lo llamó a desempeñar la misión profética. La predicación de Amós tiene dos vertientes principales. Una es la defensa de los pobres desvalidos frente a la injusticia y opresión de los poderosos y ricos. Otra relacionada con la conversión del corazón y a un cambio de conducta. El Dios único, el Señor de los ejércitos,
Su poder no tiene límites, gobierna las fuerzas de la naturaleza y el destino de las naciones. Es justo en sus juicios, eligió a Israel como pueblo de su propiedad, pero suyos también son los demás pueblos de la tierra. El libro termina con una promesa de salvación. Después vemos al profeta Abdías, el profeta de la realeza divina. El libro de Abdías es el más corto del Antiguo Testamento. En él, Abdías reprocha duramente a Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, por su conducta en los tiempos de desgracia de Judá. Edom simboliza a las naciones opresoras del pueblo elegido. El día del Señor se producirá el castigo de los malvados y la restauración del reino de Dios. Los exhorta a poner la esperanza en el poder y la justicia de Dios y no en las fuerzas precarias de los hombres.